Hola, ¿me escuchan? Ay, sí, profe. Se escucha bien. Se escucha así. Excelente. ¿Cómo andan? Bien, todo tranquilo. ¿Usted? Ustedes che, a esta altura ya nos conocemos. Yo particularmente estos cambios de clima me hicieron tener un resfrío que lo tengo todo acá. Creo que mañana termino con sinusitis. Pero acá, poniéndole onda, vamos a ponerle onda. ¿Estuvieron ayer con Bernardo? Sí. Ya me dijo que él agotó los temas. Mi idea es, para liberarlos un poco, terminar hoy la bolilla 10, la bolilla 11, y después ver si el miércoles que viene hacemos la 13 y la 14 y un poquito de la 15, o por lo menos les doy la referencia de la 15, y salvo que Rodrigo, que fue el que los martes iban a tener ustedes y ha tenido un par de complicaciones, quiera darles o necesita recuperar una clase, de otra forma Hola. estaríamos, hola, los liberaría ya como para que estén tranquilos o dejar algún miércoles para una clase de repaso. ¿Les parece? Sí. Le metemos pilas y ya nos liberamos por una clase de repaso, a lo sumo queda para la última parte, y así ya se van liberando ustedes también sobre todo. 8:20, vamos a empezar. Me estoy llevando bastante mal con los auriculares últimamente, pero bueno, no importa. Vamos a ver si puedo ubicar algunos. Si el micrófono se escucha medio ruidoso es porque me está tomando el micrófono de la camarita. A ver, espérenme un segundo, capaz que puedo conectar con este. ¿Por qué sos Trinidad Espinal ahora? No se escucha, Luciana. Encima nos hablás, jugamos al oficio mudo, no te escuchamos nada. ¿Seguimos sin escuchar o soy yo? No se escucha. Somos todos, somos todos. No se escucha. No, no se escucha, profe. Tampoco te escuchamos. Chicos, ¿qué dijo la profe? ¿Que es la última clase? Porque yo me incorporé tarde. No, esta y otra más me parece. Ahora deberían escucharme. Sí, ahora sí. Sí, Ahora ahora sí, escucha. ahora sí. Perfecto. Bueno, tengan mucha paciencia porque el micrófono que conecté es el micrófono de la camarita y toma el ruido el ruido de acá alrededor mío. Intentaré quedarme lo más quieta posible. Toma el ruido ambiente. Vamos a hacer una cosa, enganchamos, empezamos, ¿les parece? Vamos a compartir como siempre para seguir con esta bolilla que nos tiene bastante... Uy, otra vez. José, le avisas a Juliana del centro, por favor, que me hagan host. Así puedo Ya le compartir. aviso.
Habíamos quedado en la orilla 10 en hablar sobre franquicia y descubierto obligatorio, ¿se acuerdan? La franquicia o el descubierto obligatorio es aquella porción que dentro de lo que es el capital asegurado, el asegurado asume bajo su propia responsabilidad. Vamos a hablar en criollo y es donde más lo van a conocer. Sí, estornudo mucho es lo que yo les avisé, perdón. Ahí está. Cuando uno va y contrata un seguro al auto amparando todo riesgo con una franquicia de 15.000 pesos, por ejemplo, esto significa ni más ni menos que si yo tengo un siniestro, si mi auto sufre un daño, sobre los primeros 15.000 pesos de ese daño, yo voy a tener que asumir el costo. ¿Bien? Sobre lo que exceda, ahí entra a participar de alguna manera la compañía. ¿Sí? ¿Me siguen? Hablándoles en criollo, ahora más o menos les hice un ejemplo, les podría decir que la franquicia es una porción. Ahí entró Secretaría Académica. Secretaría Académica, por favor, me hacen host, así puedo compartir. Ahora sí Sí, ya le avisé a Luciana, por eso. Ahí está, perfecto. Luciana, cualquier cosa, dije, Juliana. Te estaba leyendo el nombre. Bien. Habiéndoles comentado esto, les pongo un concepto. La franquicia es una porción del riesgo que no está cubierta y debe soportar el asegurado. Asume la responsabilidad del asegurado. ¿Sí? Y la franquicia puede ser condicional o incondicional. En principio, la franquicia es condicional cuando el daño debe superar el monto indicado en la póliza como condición para que el asegurador lo indemnice en su totalidad. Es decir, si yo tengo una franquicia de 15.000 pesos condicional y tengo un daño de 25.000 pesos, la compañía me va a pagar los 25.000 pesos por ese daño. ¿Sí? La que más van a ver es la incondicional, que se da cuando, aunque el daño supere la suma establecida, el valor de la franquicia o el porcentaje estipulado están siempre incondicionalmente a cargo del asegurado. En la franquicia condicional tengo un daño de 15.000, tengo una franquicia de 10.000 pesos y un daño de 20.000, la compañía de seguros me va a pagar los 20.000, porque el daño superó el valor de la franquicia. En la franquicia incondicional tengo un daño, una franquicia de 10.000 y un daño de 20.000, y la compañía me va a pagar 10.000, que va a ser el monto que supere esos 10.000 iniciales. ¿Me entendieron? Sí, esa es la más común, ¿verdad? Esa es la más tradicional. Sí. O sea, Ahora, que paga un peso más del valor de la franquicia. Eso es. Si la franquicia es de 10.000, te paga 10.000. no, Ponele. si yo tengo una franquicia de 10.000, yo asumo la responsabilidad en la incondicional sobre los 10.000 pesos de esa franquicia. ¿Sí? Si el daño es 10.005, los 5 pesos los va a poner la compañía. El exceso de la franquicia, porque yo me hago cargo de la franquicia. ¿Bien? Y en la condicional, no. O sea, que te paga todo, la franquicia y el daño. La condición para que, ahí hay una condición, la condición para que la compañía pague el total del daño es que el daño sea superior al valor de la franquicia. ¿Vamos? Ahora bien, el descubierto obligatorio, lo van a leer ahí y van a decir, Luciana, es lo mismo, pero no, no es lo mismo. El descubierto obligatorio es una suma fija o un porcentaje del daño que siempre incondicionalmente está a cargo del asegurado.
La franquicia puede o no puede estar a cargo del asegurado, pero el descubierto obligatorio siempre, de manera incondicional, va a estar a cargo del asegurado. ¿Sí? En otras palabras, la franquicia yo la puedo asegurar si quiero. El descubierto obligatorio no. ¿Sí? Sigo. La bolilla 10 nos habla de cargas y obligaciones. ¿Bien? ¿Vieron el programa? Particularmente el punto F habla de las cargas del asegurado y el punto G de las cargas del asegurador. Yo les dije cuando empezamos a hablar de seguros que obligaciones hay dos, una en cada parte. El asegurador tiene que cumplir la prestación debida o pagar la indemnización, de acuerdo al artículo 1. El asegurador tiene que pagar la prima. El resto son cargas. Lo hablamos en ese momento. La carga es un deber jurídico de realización facultativa y establecida en interés del sujeto gravado. El cumplimiento es condición de la conservación del propio derecho, mientras que la obligación es una relación jurídica donde alguien tiene que satisfacer una prestación a favor de otro. Y las consecuencias jurídicas del incumplimiento son diferentes. En esto no me voy a detener porque ustedes ya vienen un poquitito entrenados en cargas y obligaciones, ¿no? Ahora, lo importante es lo siguiente. Perdón, este cuadrito. Yo soy muy básica, pero al mismo tiempo gráfica. En seguros... Ahí está, no hago más ruido. Me acaba de retar la computadora. En seguros las cargas fundamentalmente pueden ser anteriores o posteriores al siniestro. ¿Sí? Y también pueden ser legales o convencionales. Claramente, anteriores al siniestro o posteriores al siniestro les habla de una característica de temporalidad donde la clave es la ocurrencia del siniestro. Y las otras serán legales porque estarán establecidas en la ley o convencionales porque las determinen las partes. Fíjense que el artículo 36 de la 17.418 dice que cuando por esta ley no se determinó el efecto del incumplimiento de una carga o obligación impuesta al asegurado, las partes pueden convenir su caducidad, la caducidad de los derechos del asegurado, si el incumplimiento obedece a su culpa o negligencia, de acuerdo al siguiente régimen. Y dice, si las cargas y obligaciones son anteriores al siniestro, la compañía tiene que alegar la caducidad dentro del mes de conocido el incumplimiento. ¿Qué pasa si el siniestro ocurre antes de que la aseguradora alegue la caducidad? Solo se deberá la prestación si el incumplimiento no influyó en el acaecimiento del siniestro o en la extensión de la obligación del asegurador. Y por otro lado, si la carga o obligación debe ejecutarse después del siniestro, el asegurador se va a liberar del incumplimiento si el mismo influyó en la extensión de la obligación asumida. Parece chino, pero ahora van a ver cuando yo les empiece a enumerar las cargas anteriores o pre-siniestro y post-siniestro, y las vamos a ir encolumnando en estas dos definiciones. Perdonen. Las cargas pre-siniestro o anteriores a la ocurrencia del siniestro. Fíjense la primera, no incurrir en reticencia o falsedad al informar el estado de riesgo. ¿Se acuerdan lo que era la reticencia? Habíamos dicho el artículo 5 de la ley 17.418, que les hablaba de la reticencia como la omisión de información o reticencia a circunstancias que, de haberlas conocido el asegurador, hubieran modificado las condiciones del contrato o hubieran vuelto más riesgoso el Estado. ¿Bien? Palabras más, palabras menos. Imagínense que si las circunstancias de las condiciones del contrato podrían haber cambiado el daño, ahora volvamos al artículo 36. La reticencia ocurre antes o puede ocurrir, si ocurre, ¿es antes o posterior al siniestro?
¿Qué les parece? ¿Posterior? ¿Cómo, En- profe? ¿Cómo era? El asegurado incurre en reticencia. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo Y es? siempre es antes. Si eso fija el monto de la prima y todo lo demás, tiene que ser antes. Lista. ¿Sí? Claro. Bueno, entonces sería una carga u obligación anterior al siniestro. Entonces, viendo si la carga o obligación fue anterior al siniestro, la compañía primero tiene que denunciar la caducidad dentro del mes de conocido del incumplimiento. Y cuando el siniestro ocurre antes, solo deberá la prestación si el incumplimiento no influye en el acaecimiento del siniestro o en la extensión de la obligación del asegurador. ¿Cómo podría haber influido en el acaecimiento del siniestro o la extensión de la obligación del asegurador? Por ejemplo, si no tenía las medidas de seguridad necesarias. ¿Por qué? Porque podía haber estado más expuesto a riesgo, porque la zona, o sea, si uno, por ejemplo, contrata un seguro combinado familiar, sin declarar que tiene un terreno baldío y que ese terreno tiene ocupas al lado, está mucho más expuesto a riesgo que cualquier vivienda tradicional. ¿No? ¿Qué les parece? O si no tiene rejas o no tiene medidas de seguridad. ¿Influyó esa reticencia? Sí, claramente. Influyó en el acaecimiento del siniestro, porque de haber tenido riesgos no habría ocurrido el siniestro, o quizás hubiera ocurrido, pero no con los daños o con la extensión de la indemnización, que entendemos que ante un siniestro, un robo con una casa sin rejas, claramente ocurre. ¿Sí? Volvamos de vuelta a las cargas presiniestro. Segunda, no agravar el riesgo, o si lo hace, avisar al asegurador. ¿Cuál es el clásico ejemplo de la agravación del riesgo? Cuando mi auto, en el transcurso de la póliza, termina siendo afectado para el transporte de personas, por ejemplo, lo uso de remis. Yo contraté un seguro de responsabilidad civil, un todo riesgo con franquicia, lo que quieran, pero declaré que el auto tiene un uso particular. Estoy sin auriculares porque no pude conectar el auricular con el micrófono. Perdón, tengo acá el técnico. Porque no se escuchaba cuando enchufaba el auricular, los chicos no escuchaban, no captaba este micrófono, capta este. Vamos a hacer un intento más, pero mientras tanto intentaré seguir. ¿Me esperan un segundo? Así no se toman el ruido Sí. Dale. micrófono ahora. Hola, ¿me escuchan? Sí. Miren, vale la pena tener un técnico en casa. Bueno, volvamos. Sí, los chicos me escuchan bien. O sea, la computadora se lleva mejor con él que conmigo. Volvamos. Puede pasar. Sí, claramente. Adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar, o por lo menos disminuir la probabilidad de Profe. ocurrencia de siniestros. Dale, José. Perdón, me quedé en lo del remis. ¿Qué pasa si yo declaro que mi auto es particular y después lo termino usando como remis? ¿A vos qué te parece? ¿El uso que le das al auto es el mismo como particular que como remis? No, obvio, es como que estás siendo, o sea, le estás mintiendo a la compañía No. aseguradora. Si vos no lo declarás porque intencionalmente no querés decirle a la compañía, sí mentís. Ahora, si las circunstancias económicas te llevaron a que en tu grupo familiar
uno de un miembro de tu familia tenga que usar el auto como remis 12 horas en el día, y eso no es declarado a la compañía, porque como son 12 horas ya no son 24, entonces ya no es tanto, y uno dice, ¿para qué decirlo? Y no sirve de nada. Eso claramente es una carga. Uno tiene que siempre, como asegurado, como tomador, declarar el estado real del riesgo. Si yo declaré que el estado real del riesgo de mi automóvil es para ser usado como uso particular, y después pasa a ser usado como transporte de pasajeros, el riesgo cambió. Y eso lo tengo que avisar a la compañía, lo tengo que declarar, porque el riesgo se me agravó. Es una carga que como tomador o como asegurado la tengo que hacer. ¿Para qué? Bien, gracias. No, la idea es del seguro, no es pago y que se arregle la compañía. El seguro como instituto, como institución, digamos. Sí, no, como instituto, por decirles. Es una herramienta que nos sirve de cuidado preventivo de las dos partes. La compañía sale a cuidarme el bolsillo y mi patrimonio frente a un daño que yo pueda ocasionar en mis bienes, en mi interés asegurable o a terceros. Pero yo también tengo que poner mi parte. Es como una sociedad de alguna manera. Si yo no le digo a la compañía cómo son las cosas y la compañía descubre que yo omití cosas, lo más probable es que lo primero que me haga sea rechazar mi siniestro. ¿Sí? Por ejemplo, otra de las cosas que por eso les digo, el asegurado tiene siempre, antes, durante y con posterioridad, el deber de cuidar el riesgo y el interés asegurable. Otra de las cargas que se pueden encontrar en la ley es el adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar o disminuir la probabilidad de ocurrencia de siniestros. Actuar como si no tuviera seguro. Y ahora nos vamos al otro lado temporal, que vendría a ser las cargas post-siniestro. Ocurrido siniestro. ¿Cuál es la primera carga que tengo que hacer? Denunciarlo. Y el artículo 46 nos dice que el tomador o el asegurado tiene que denunciar el siniestro dentro de los 3 días de haber ocurrido el mismo o de haber tomado conocimiento. Y da la opción. ¿Por qué? Porque puede que el siniestro haya ocurrido sin su intervención. ¿Sí? Acuérdense de los seguros por cuenta ajena, por ejemplo. Que lo hablábamos hace unas semanas, donde el tomador toma el seguro, pero el interés asegurable es de otro. Ese asegurado puede tomar conocimiento 15 días después de ocurrir un accidente. ¿Cuál es un caso típico de toma de conocimiento tardía? Cuando al asegurado le llega una carta de documento notificándole una mediación. Y ahí se enteró que su auto participó en un accidente. ¿Me siguen? Sí, en el caso de, perdón, de las locaciones, con los inquilinos también puede pasar. Claro. Claro. Después, el mismo artículo 46 da otra carga al asegurado, que dice suministrar la información complementaria a requerimiento de la aseguradora. El artículo 46 es, yo les diría, el 46, el 109 y el 118 en materia de seguros patrimoniales son el ABC. El 46 por todo lo que les digo que les habla de la denuncia de siniestro, de la información complementaria, el 109 que les habla del principio de indemnidad y el 118 que habla de la citación en garantía. Pueden ser artículos que se pueden llegar a tomar en examen. ¿Qué significa esto? Me dirán, suministrar información complementaria a requerimiento de la aseguradora. Básicamente, ¿qué es? La compañía de seguros, una vez que recibe la denuncia de siniestro, puede pedir que el asegurado le dé información complementaria, incluida de ella, tanto información como documentación. Pero siempre y cuando la ley aclara y dice que sea un pedido razonable.
Pero ¿qué puede ser en realidad? Porque cuando vos vas a denunciar un siniestro, le detallás cómo sucedió el siniestro, le das los datos de la persona con la que chocaste o te chocó. ¿Y qué más te Claro. pueden pedir? Carnet, Sí, Fotos, cédula verde. lo normal, digamos, no es nada descabellado que Lo no que te esté tienen que pedir es lo razonable. en la denuncia de siniestro normal. Seguimos con ese hilo, no es que, no sé, me van a pedir cualquier cosa extraña, No, ¿no? Bien. no. ¿Qué es lo que hacen últimamente? Uy, perdón. Estoy otra vez haciendo lío con la computadora porque quiero buscar la 17418 para leerles bien. Fíjense lo que dice literalmente el artículo. Además, el asegurado está obligado a suministrar a la aseguradora a su pedido la información necesaria para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo y permitirle las indagaciones necesarias a tal fin. O sea, les da pautas el propio artículo. Primero, la información que pide la compañía es o para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo. Y es la información necesaria y siempre se tiene que pedir en la medida de lo razonable. Puede ser, qué sé yo, que alguna fotocopia se haya extraviado de la documentación que se presentó en la denuncia, que no resulte clara la mecánica, entonces que se quiera ampliar un poco más, que surjan algunas preguntas, como si intervino policía. Muchas veces la toma de la denuncia de siniestro la hacen chicos jóvenes que en muchos casos desconocen circunstancias que hay que preguntarle al asegurador. ¿Sí? Porque después eso se deriva a un departamento de legales y el departamento de legales es el que empieza a preguntar. Ahora bien, del otro lado también tengo que decir que muchas veces este segundo párrafo se toma para que las compañías puedan suspender los plazos. Y lo vamos a ver más adelante, pero la compañía, el primer plazo que le empieza a correr desde el momento que te llega la denuncia, es un plazo para aceptar o rechazar el siniestro. Para ese plazo tiene 30 días. Ahora, esos 30 días, ¿qué hacen la mayoría de las compañías? Lo suspenden. ¿Y cuál es la herramienta que tienen para suspenderlo? Este pedido de información. ¿Qué otras cargas? Volvamos a las cargas. Cargas post-siniestro. Permitir indagaciones de la aseguradora. Suministrar prueba instrumental. La prueba instrumental sería la documental. No exagerar los daños y no emplear pruebas falsas. No reconocer su responsabilidad ni... No se escucha. Se trabó, ¿no? Bien. Volví. Se metí en la computadora y se me fue todo, ¿no? Perdón. Ya volví. En definitiva, este es un muestreo de un poco las cargas, como tienen acá. Las cargas del asegurado, de informar al asegurador, es la del 46, párrafo 2. De denunciar el siniestro, el 46, párrafo primero, que es el punto F del programa. De permitir indagaciones razonables de la compañía. Y del asegurador, defender al asegurado, que eso vendría a ser el artículo 109 de la ley, cuando habla de el principio de indemnidad,
de pronunciarse en tiempo y forma, y ahí vamos a dar los plazos. Con lo cual no los quiero marear mucho, sigo adelante con los temas que tiene esta bolilla que es larga y tiene mucho tema. Porque acá vamos a darle el punto H que habla de infraseguro, sobreseguro y coseguro. ¿Alguno tiene idea cuando hablo de infraseguro, sobreseguro de qué les hablo? Parece que no. Bueno, básicamente, ¿cuál sería el plano ideal? Que si yo voy a contratar un seguro que ampare mi vehículo, el capital asegurado sea el valor comercial en plaza, ¿no? El valor real sea el valor que yo aseguro. Pero el valor real no siempre es el valor que yo termino asegurando. O si bien lo es en un principio, la cláusula de ajuste que por lo general las aseguradoras incluyen no lleva, o sea, no resulta equiparable de manera idéntica al valor comercial real del vehículo. ¿Me entienden? Sí, sería, por ejemplo, si yo tengo un Fiat 600 modelo, no sé, 1008 no sé cuánto sale el Fiat 600, pero lo tengo impecable, impoluto, el valor comercial es mucho mayor que el valor real, ese sería el caso. Ese podría ser el caso que me das mucho pie para hablarles del sobreseguro. ¿Por qué? Porque se puede dar, que yo tengo un auto de colección con mi Ailén. Entonces digo, no, para mí vale más. O sea, voy a la compañía y la compañía me dice, mirá, tu auto, de acuerdo a las referencias que tenemos nosotros, vale 150.000 pesos. Yo digo, no, para mí vale mucho más. Mucho más. Y le pido, por favor, que me lo aseguren por más. Digo, no, a mí asegurámelo por 300.000 pesos. Está bien, pero ¿qué es lo primero que me van a decir? Paga prima por el valor que asegurás. ¿No? Fíjense lo que dice el artículo 65 de la ley. Si al tiempo del siniestro el valor asegurado excede el valor asegurable, el asegurador solo está obligado a resarcir el perjuicio efectivamente sufrido. No obstante, va a tener derecho a percibir la totalidad de la prima. ¿Entienden ese párrafo? Más o menos. No mucho. No es claro. Y en el Sí. momento que ocurre el siniestro. Es con, El o sea, valor es hacer el asegurado. cálculo, digamos. Exacto. El valor asegurado, el valor por el que yo como asegurado quise asegurar el auto, es mayor al valor asegurable, que vendría a ser el valor real. El valor por el que se podría asegurar. La compañía solo va a estar obligada a pagar lo que realmente vale el daño que sufrió el auto. ¿Me siguieron ahí? ¿Puede dar un ejemplo? Porque no lo entiendo. Sí, Perdón. obvio. Obvio. Mirá. El Fiat. ¿Vamos por el Fiat 600? Fiat 600, única mano, de colección. Vos decís, el valor, las compañías cuando van a tomar un seguro de autos, ¿qué hacen? Toman valores de referencia de fuentes que tienen todos a nivel cuasi oficial, revistas de autos usados, etcétera, etcétera. La cuestión es que el Fiat para Ailén sale 300.000 pesos. Y para mí, como compañía de seguros, me sale 200.000. Pero le digo, mirá que yo te lo tendría que asegurar por 200.000, porque es el valor de referencia que tengo yo. Y él me dice, no, yo quiero asegurarlo por 300.000. La prima que va a pagar
va a ser equivalente a un valor del bien de 300.000 pesos, a un capital asegurado de 300.000 pesos. Si ocurre el siniestro, lo primero que voy a hacer yo, mandar a José como inspectora a que me haga una evaluación de los daños. Y la evaluación de los daños va a tener como referencia los repuestos que están en el mercado para ese tipo de vehículo a valor real y en la mano de obra que me pueda llegar a costar esa reparación. Va a estar Porque impecable. el aporte con la información del valor real de los repuestos más el valor real de la mano de obra me va a dar a mí una noción real del daño efectivamente sufrido por este Fiat 600. Una pregunta. En caso de destrucción total, ¿qué monto sería? Y todo depende. Si yo lo aseguro por 300.000 pesos, Y tendrías que sacar primero, si hay una cláusula del 80, como siempre pasa, es el 80% de esos 300. Y aparte de eso, le tenés que descontar la prima que hubiera estado vigente, o sea, que hubiera percibido la compañía de haber estado vigente. Hasta terminar el contrato. Es un poco más complejo la destrucción total. ajá. Y en robo, por ejemplo, Y en robo te pagan el valor comercial del auto. Más allá de que vos lo hubieras querido, el valor en plaza, por lo general. Más allá de que vos lo hubieras querido asegurar con más. Luciana, una pregunta. Suponete que vos te compras una bicicleta a 70.000 pesos, la asegurás a 80.000 pensando en la inflación, Sí. se rompe todo, te la roban dentro de 5 meses y esa bicicleta a valor comercial subió a 95.000 pesos. ¿Qué te pagan? Mirá, si el valor asegurado es inferior al valor asegurable, que sería ese BB, el asegurador va a indemnizar el daño en la proporción que resulte de ambos valores, salvo pacto en contrario. Y ahí tienen la fórmula. En definitiva, la indemnización va a ser al daño como el capital asegurado al valor real. Que si hacemos cálculo de regla de 3 simple, la indemnización, en el caso que Vivi plantea, va a ser la que se obtenga de multiplicar los daños por el valor del capital asegurado sobre el valor real del bien. Supongamos que los daños sean de 10.000 pesos. Que el capital asegurado haya sido de 80.000 sobre los 95.000. ¿Me entienden? Sí, creo que sí. ¿Qué se entiende con esto? Que muchas veces, por ejemplo, los casos de infraseguro y sobreseguro, por lo general, sobreseguro no se da casi nunca. Sí se va a dar el infraseguro, porque en el infraseguro lo que pasa es que si bien uno empieza una relación contractual en el mundo del seguro con un valor de referencia como valor actual en plaza, después por un tema de cláusulas de ajuste y demás, se va desfasando un poco el valor comercial del valor asegurado. Entonces es mucho más normal la situación del infraseguro que del sobreseguro. Un caso típico del infraseguro es cuando de repente en grandes embarcaciones uno tiene asegurado un capital de dólares y lo especificás al momento de suscribir el contrato, pero de repente el año siguiente el valor del dólar se fue 1,5 veces más y a vos te quedó infrasegurada la unidad. Entonces la compañía sobre el 100% de la embarcación va a responder en el 70% de ese 100%, porque hay un 30% que se te desfasó el valor. Medio complicado eso, ¿no? Y la otra cosa, la otra pregunta es, Dale. suponete bueno, que algún día nosotros seamos abogados y viene un cliente y te dice, bueno, ¿cómo me conviene asegurar mi casa? ¿Cómo lo No, asesorás? supongamos que seremos abogados. No, no. Cuando sea abogada. No, no, perdón.
Ahora Bueno, sí. perdón, hay que ser asertivo, está bien. Claro que sí. ¿Cómo conviene asegurar tu casa? ¿Qué le decís? Que se consiga un buen productor de seguro. Perfecto. Lo que tienen que ustedes manejar es esto, y lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es, o sea, la intervención de ustedes tiene que estar dada no en el momento de la suscripción. Si es en el momento de la suscripción, como abogados nosotros tenemos la obligación de informarle al cliente, por un deber de ética y de responsabilidad profesional. Entonces nosotros tenemos que decir, ok, vas a ir a asegurar tu casa, tenés que declarar absolutamente todas las condiciones que hacen a tu casa. Tanto adentro como afuera. Y sobre todo lo que hace a la seguridad de tu casa. Porque eso va a condicionar y va a hacer que la compañía o el productor en su caso te ofrezca tal o cual producto. Y después lo otro es que acuérdense que igual lo tengo acá un poquito para pasarlo de la bolilla 11, el productor de seguros por la ley 22.400 está obligado a asesorarlos a los clientes nuestros. Entonces, tienen que estar debidamente asesorados al momento que vayan al productor para que le digan cuál es la póliza más conveniente, no la más barata. Yo te lo preguntaba porque viste que hay contratos de seguros bancarios que se hacen en forma online con contratos bancarios. prehechos. Claro. Entonces, por ahí hay gente que te dice, bueno, ¿y cuál es el más conveniente? ¿Qué pido? ¿Qué aseguro? Te fijas lo que te aseguran y te dicen, bueno, pero esto es muy poco. Y a ver si voy, ya que estamos hablando de este tema, quiero fijarme. Puse la plata. Me parece que no. Bueno, mejor para ustedes, pues si no se me marearían mal. En materia de seguros patrimoniales, cuando hablamos de contrato de seguro de combinado familiar o seguro de integral de comercio, o sea, cuando lo que se intenta amparar es una vivienda familiar o un comercio, lo importante de las coberturas, primero es declarar el estado del riesgo y el valor real del capital asegurado. Acto seguido, las coberturas en materia de patrimoniales, lo que importa a nosotros es cuando se liquide el siniestro. Lo que le importa al asegurado y lo que nosotros tenemos que informarle al asegurado es cuando se liquida el siniestro. Y para eso hay 3 principios diferentes en los que se puede liquidar el siniestro de acuerdo a cada cobertura que se contrata. Y son esos los que te condicionan el valor de la prima. ¿Por qué? Porque la regla general de la liquidación del siniestro es la prorrata. O sea, le hace esto que les marco acá. Donde la indemnización va a ser al daño lo que el capital asegurado va a ser al capital asegurable o valor real. Entonces, al momento de liquidar el siniestro de las compañías, cuando no dicen nada, te liquidan a prorrata. Ocurrió el siniestro, ven el valor real, el valor asegurado, ven el daño y saca la indemnización. Regla de 3. Y después, si no, en las condiciones particulares de cobertura, te dicen a primer riesgo absoluto o a primer riesgo relativo. A primer riesgo absoluto es hasta el monto asegurado. Tengo una cobertura de daño en mi vivienda, a primer riesgo absoluto hasta 10.000 pesos, tuve un daño de 8.000 pesos, me pagan 8.000 pesos. Porque estoy hasta el monto asegurado y el daño está dentro del monto asegurado. Tengo un daño a primer riesgo absoluto en mi vivienda de 15.000 pesos, pero con una cobertura de hasta 10.000 pesos a primer riesgo absoluto, la compañía me va a pagar 10.000 pesos.
porque más paga hasta la cobertura es hasta el monto asegurado. ¿Sí? Hasta la suma asegurada. Y como siempre, porque nos queremos complicar la vida, siempre tenemos grises. Entonces, el principio general es a prorrata, el principio general, después viene la otra cobertura que es a primer riesgo absoluto, y en el medio tenemos a primer riesgo relativo. Estos son sistemas de indemnización que hacen las compañías. ¿Qué te dice? La compañía que te cubre determinado riesgo o determinada cobertura o determinada condición contractual a primer riesgo relativo, te dice, si al momento del siniestro valor asegurado y valor asegurable eran iguales, vamos a primer riesgo absoluto. Se liquida como si fuera un primer riesgo absoluto. Ahora, si al momento del siniestro hay una diferencia entre valor asegurado y valor asegurable, se liquida como si fuera prorrata. Entonces, la sugerencia mía es, el laburo que nosotros después vamos a tener va a ser cuando el asegurado no cobre lo que quería cobrar. Por ende, primer consejo, que se busquen un buen productor de seguros. Segundo consejo, decirle que cuando se siente con un productor de seguros, le informe todo. Tipos de cobertura, montos, qué pasa si tengo un siniestro, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, bueno, ya los veré haciendo cuentas de regla de 3. Sigamos un poquito más, porque el punto H habla de pluralidad de seguros y habla del coseguro. Un poquito se los mencioné el miércoles pasado, acá se los cito directamente. El artículo 67 permite a la ley de seguros que uno pueda ir a contratar un mismo riesgo asegurable en varias compañías, pero le condiciona o le da una obligación, que es que quien asegura el mismo interés y el mismo riesgo con más de un asegurador tiene que notificar a cada uno de los aseguradores con los que va a contratar qué contrato celebró con la indicación de la compañía y la suma asegurada, bajo pena de caducidad. Y este tema puede generar que sea una sola póliza. Se puede emitir una única póliza donde estén más de una compañía como asegurada, donde esté detallado todo. Perdón. Ahí estamos. Y dice, lo que nos importa a nosotros, el 67, que en caso de siniestro, cuando no existan estipulaciones especiales en el contrato o entre los aseguradores, se entiende que cada asegurador contribuye proporcionalmente al monto de su contrato, hasta la concurrencia de la indemnización. O sea, si no hay nada estipulado, la responsabilidad o el aporte de cada compañía es proporcional, es mancomunado, no es solidario. ¿Sí? Léanse esto, artículo 67. Estoy toqueteando, no sé qué. Luciana, ¿y cuál sería el caso donde contrates un coseguro? ¿Cuándo? Por lo general es similar a lo que pasa con los médicos, con las prestadoras médicas. Que es cuando de repente vos tenés en un seguro de flota, que acuérdense que el miércoles pasado cuando les hablábamos de flota, cuando yo les hablaba de flota, se daba cuando juntamos varios riesgos asegurables en una única póliza. Entonces el riesgo se dispersa, baja, y por lo tanto la prima es menor que si uno contratara cada póliza por separado. Por lo general esos grandes riesgos tienen una franquicia alta o muy alta. Y se puede dar que el asegurado vaya y contrate grandes riesgos con varias compañías de seguros. Y algunas sean con franquicia y otras no. Ahí se daría, pero no es lo más normal y no es lo que van a ver dentro de unos años cuando ejerzan la profesión. Vamos a lo importante, lo que puede llegar a ser tema de pregunta, porque esto es lo que les sirve a ustedes, a donde se tienen que fijar cuando vayan a ejercer.
Artículo 46, denuncia de siniestro. Como les comenté, el primer párrafo habla de la denuncia. La denuncia la puede hacer tanto el tomador como el asegurado. Dice el tomador o derechohabiente en su caso. Fíjense. Comunicará al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los 3 días de conocerlo. El asegurador no podrá alegar retardo u omisión si interviene en el mismo plazo en las operaciones de salvamento o comprobación de siniestro o del daño. ¿Se les ocurre alguna situación donde dentro de los 3 días hayan visto que una compañía haya ido a intervenir en un siniestro? ¿Cómo, profe? Otra vez. ¿Se les ocurre en qué situación podría una compañía intervenir en el día o al día siguiente en la ocurrencia de un siniestro? Cuando hay daño a terceros. No, se me ocurre cuando, o sea, yo le hice daño a tercero y no vino nadie. Se me ocurre a mí cuando son cosas capaz masivas o de gran importancia, que es como que ahí es más relevante, entonces se hacen presentes porque ahí Bien, puede haber José. muchas versiones o cosas así. Bien, José. ¿Se Gracias. acuerdan del accidente que ocurrió en la ruta 63 que venía de la costa y tomaba a Dolores para agarrar la ruta 2 hace unos años y que fue chocado el colectivo, la parte de atrás, por un tren? Honestamente no, pero me está interesando, así que si querés continuar. Bueno, yo trabajaba en una compañía de seguros en Buenos Aires y les puedo contar, de motu propio, que lo primero que pasó, o sea, las compañías de seguros tienen televisores prendidos todo el tiempo. Entonces, siniestros así, lo primero que hicieron fue buscar la patente en un programa que se llama CESBI para ver si la patente estaba asegurada en la compañía. Y dio la hermosa casualidad que la patente del causante del daño estaba asegurada en la compañía. El accidente había sido en Dolores. Alta noticia. Automáticamente el jefe de legales, el director del departamento y el apoderado de la compañía, junto con el médico de la compañía, se dirigieron se subieron a un auto y se fueron a Dolores. Y automáticamente, ¿qué pasó? El médico iba revisando a los lesionados y ofreciendo la indemnización. Porque las compañías lo que tienen a la par de todo esto son políticas comerciales. Vos dejás pasar un gran siniestro donde hay 40 personas lesionadas y hoy la indemnización que pagas es una y dentro de 4 meses la indemnización es 5 veces más grande. En ese caso, es el que está contemplado dentro de el 46 cuando habla que el asegurador no puede alegar el retardo si intervino o hizo algún tipo de medida de salvamento. También cuando hay cuestiones de medidas de salvamento, como pasó con el accidente de Lapsa, que fue ese avión que despegó en Ezeiza, en Aeroparque, y automáticamente cayó y generó todo ese daño a todos los vehículos que estaban estacionados, ahí hubo medidas de salvamento. ¿Para qué se hacen esas medidas? Para evitar que el daño sea aún más grande. ¿Me entienden? Cuando las compañías... Para la aseguradora. Sí, claro, por supuesto. Ah. Cuando las compañías se ven en la obligación de salir a hacer esas medidas de salvamento es cuando uno después no pueden es como alegar su propia torpeza y rechazar el siniestro. ¿Siguen? Sí, sí. Bien. Informaciones, ya se los comenté. El asegurado, la compañía de seguros puede pedirnos información, que puede llegar a ser razonable, ya lo vimos en las cargas, así que voy avanzando. Documentos, exigencias prohibidas. El propio artículo 46 dice que la compañía puede requerir prueba instrumental en cuanto sea razonable, ¿vieron que les dije? Que la suministre el asegurado. Por ejemplo, no es válido convenir la limitación de medios de prueba ni supeditar la prestación del asegurador a un reconocimiento, transacción o sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
sea, la compañía no se puede plantear y decir, yo voy a indemnizarte si la sentencia del juez lo dice. ¿Sí? La compañía puede examinar actuaciones administrativas o judiciales motivadas o relacionadas con la época de la investigación del siniestro. Y ahora viene lo más complicadito. Yo les puse los artículos más. Yo les dije, ¿qué es lo primero que pasa? Ingresa la denuncia de siniestro a la compañía. A partir del momento que ingresa la denuncia de siniestro, corren 30 días para que la compañía acepte o rechace el siniestro. Y es lo que nos dice el artículo 56. El asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los 30 días de recibida la información complementaria prevista en los párrafos 2 y 3 del artículo 46. La omisión importa aceptación. Entonces, la compañía puede ingresar a la denuncia de siniestro, empieza el plazo, ¡tuc!, lo paró porque pide información. Llega esa información, sigue el plazo. Dentro de los 30 días va a decir, acepto o rechazo siniestro. Y una vez que lo acepta, el artículo 49, que ahí les puse, la época del pago, dice que en los seguros de daños patrimoniales, el crédito del asegurado se va a pagar dentro de los 15 días de fijado el monto de la indemnización o de la aceptación de la indemnización ofrecida. O sea, seguros patrimoniales va, ingresa la denuncia, corren esos 30 días que pueden estar suspendidos o no, y a partir de ahí hay una omisión o una aceptación del siniestro y la compañía puede ofrecerle una indemnización al asegurado o puede fijar un monto de indemnización. ¿Sí? Fije el monto de indemnización o la ofrezca al asegurado, corren 15 días en donde la compañía tiene que pagar el siniestro. ¿Sí? Y en los seguros de personas, siempre la ley 17418 se van a dar cuenta que es mucho más intuitiva y protectoria, de lo que hace el seguro de personas. Protege mucho a la persona humana. Fíjense que en este caso dice que el pago será dentro de los 15 días de notificado el siniestro o acompañada de la información complementaria. O sea, no hace falta que la compañía acepte o rechace el siniestro. ¿Bien? Es más corto el plazo. O sea que ese plazo de 30 días con posible suspensión no existe. Es solo para patrimoniales. Siguiendo acá, les habla de doble culpa grave del asegurado. ¿Vieron? La orilla 10. La ley habla siempre de la culpa grave del asegurado cuando la menciona. Y en pocas ocasiones habla del dolo. Yo les traje 2 artículos, donde dice que el asegurador queda liberado si el tomador o beneficiario provoca el siniestro, dolosamente o por culpa grave. Quedan excluidos los actos realizados para precaver el siniestro o atenuar las consecuencias o por un deber de humanidad. Y el 114, que es un artículo que está dentro del capítulo de seguro de responsabilidad civil, dice que el asegurado no tiene derecho a ser indemnizado cuando provoque dolosamente o por culpa grave el hecho del que no es su responsabilidad. ¿Por qué? Yo también les traje el 1725 del Código Civil y Comercial. Porque el espíritu de la 17418 es que como principio general el asegurado no incurre en culpa grave ni dolo al momento de cometer los actos o de realizar los actos que hace. ¿Sí? Y para eso, acuérdense que estamos frente a un contrato de adhesión. Un contrato donde el asegurado está técnicamente mucho más débil que la compañía de seguros, donde el obrar del asegurado tiene que tener un manto más protectorio que lo que tiene la compañía de seguros, que tiene más conocimientos, que es quien redactó las pólizas, y donde ante la duda, el espíritu de la ley tiende a la supervivencia del contrato y a la protección del asegurado. ¿Sí? Para esto, yo traje el 1725 porque es similar al viejo Código Civil con el que estudié yo. Quiero dar un poquito a mí.
mi apunte. Porque dice que para valorar la conducta es cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Dice que cuando existe una confianza especial se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares de la parte, y que no se toma en cuenta la condición especial o la facultad intelectual de una persona, a no ser en los contactos que suponen una confianza especial. En esos casos se estima grado de responsabilidad por la condición especial de la gente. ¿Esto es lo de mala praxis? En realidad, es un principio general que aplica a toda la conducta del asegurado en cualquier tipo de seguros. El dolo, que el artículo 70 habla, es muy genérico y ha generado que la doctrina empieza a cuestionarse. Por ejemplo, Stiglitz dice que para que se configure el dolo del asegurado tienen que darse los elementos configurativos del dolo delictual. La intención evidente del agente de provocar el siniestro que va a derivar en el daño. Querer realmente el resultado del acto. Ir a sabiendas y con intención. Y, por ejemplo, la culpa grave, como les dije, puede estar vista desde el lado del 1725, cuando, teniendo el conocimiento, aún así actuó. ¿Cuál es el ejemplo donde por lo general argumentan el dolo o culpa grave del asegurado? En el robo del auto, cuando lo dejan con la llave puesta, o cuando lo dejan en marcha, o cuando lo dejan accesible al ladrón. Yo les puedo decir algo, hay fallos donde se ha reconocido el dolo y culpa grave del asegurado cuando se dieron situaciones como dejar el auto en doble fila con el auto con el motor encendido, la llave puesta y la puerta abierta para bajarme al colegio a buscar a mi hijo y volver. Y en caso de robo, por ejemplo, El que robo del roban auto, y se le meten al auto, ¿con eso qué pasaría? no. No Porque está hay casos configurado. de que roban y que se te meten en el auto. Por eso consulto. Sí, claro. Pero no, ahí no está configurada la intencionalidad de Bien, colaborar en la generación del siniestro. ahí está. Es más, hay un fallo de Cámara de Comercial, ahora no lo traje, pues me lo olvidé, pues me vino medio de sorpresa que teníamos que dar clase hoy también. Hay un fallo de Cámara Comercial que cuenta la típica maniobra de una persona que llega a la puerta de la casa, pone el auto contra el portón de la vereda, se baja a abrir el portón. Cuando se baja a abrir el portón con el auto en marcha, entran al auto y se lo llevan. La Cámara rechazó la excepción de culpa grave y de lo del asegurado. Porque dijo que era una maniobra habitual, y como maniobra habitual, era una maniobra que estaba expuesto cualquier persona porque es algo tradicional. Y es más, nosotros, como estudio, hace unos meses tuvimos un siniestro que llegamos a juicio y lo ganamos en cámara, donde la persona que deja es un chofer de taxi, deja el auto en el taller, en la trotadora del taller, saca la llave, cierra el auto, abre la tapa de la nafta, cuelga la tapa de la nafta de la llave y cierra. Y se va. Al día siguiente el auto no estaba. En instancia administrativa nos rechazaron el siniestro por culpa grave, en instancia de mediación nos rechazaron el siniestro por culpa grave, y el juzgado 8 nos dio la razón, porque claramente no estaba técnicamente configurada la culpa grave del asegurado. Y les voy a decir por qué detalle. ¿Por qué culpa grave olvidarse algo? Dejar la llave en la tapa de la nafta. Bueno, pero ¿se le olvidó? No, la dejó a propósito para que el tallerista el otro día pudiera sacar el auto de ahí y arreglarlo. Porque era una conducta habitual entre los taxistas. Ah, Pero la configuración de la conducta fue llevada a cabo por el chofer
de esa licencia, y no era el asegurado. Zafó de casualidad. Y el artículo 114 habla técnicamente del asegurado. Entonces, nosotros Unas ganas. Nosotros, nuestro Ah, argumento fue pero- doble. Quisquillosos, en serio. Re macano. Terrible. Sí, es como dejar la encantó. llave abajo de la planta en tu casa. Eso es algo que Exacto. no hay que hacer. Exacto, bueno, no hay que hacerlo, pero muchas cosas, por lo menos conductas como las que yo les marcaba, que tuvimos trabajando en el estudio y que nos llevó al éxito, son conductas habituales. Nuestro argumento fue doble. Primero, que la conducta de dejar la llave en algún lugar escondido del auto para dejar el auto y poder retirarse y que el tallerista pudiera trabajar, era una conducta habitual entre la gente que tenía el oficio de ser taxista. Y por otro lado, que el artículo 114 hacía referencia al asegurado y no era el asegurado el que había incurrido en culpa grave dolosa. Pero bueno, se los paso como una... Qué placer anécdota. mental igual. Que te digan, no, bueno, tenés razón. Sí. En definitiva, lo que hace la culpa grave hay que tener en cuenta la conducta del asegurado medio, la imprudencia o la impericia extrema, omitir los cuidados más elementales y una conducta groseramente negligente o despreocupada. Avanzo un poquito más, que estamos casi terminando. La inciso J nos habla de las cláusulas claims made y follow the fortunes y el fronting. Cláusulas claims made y follow the fortunes están presentes en los contratos de reaseguro más que los contratos de seguros. La cláusula claims made, todos sabemos un poco de inglés. Claims made es cuando se hace el reclamo, ¿sí? La cláusula, tanto una como la otra, tienen que estar específicamente insertas en el contrato de seguro para que proceda, para que sean viables. En este caso, las pólizas con base claims made cubren la responsabilidad civil del asegurado, por lo general por actos médicos ocurridos y reclamados durante la vigencia de la misma o de sus renovaciones. O sea, una cláusula claims made va a ser procedente un reclamo de un tercero siempre y cuando los hechos que generaron la responsabilidad en los que pudo incurrir el asegurado hayan ocurrido durante un periodo de vigencia de la póliza. Primer punto. Que sean reclamados al asegurado por el tercero damnificado dentro del periodo de vigencia o denunciados por el asegurado al asegurador también dentro del periodo de vigencia o dentro del plazo que fije la póliza. ¿Sí? Lo fundamental es que el hecho pudiera ocurrir y que las consecuencias que generen el reclamo puedan tener relación directa con el hecho generador y que el hecho haya sido dentro de una vigencia de póliza. Generalmente lo van a ver en las cláusulas, en los seguros de responsabilidad médica o en los reaseguros. O profesional, ¿no? La cláusula follow the fortunes está bien presente en el reaseguro. ¿Por qué? Porque en la primera clase de seguros que yo les hablé, les dije que el contrato de seguros era uno y el contrato de reaseguros era otro. La única identidad que tenían era que tenían una persona en común, que quien era asegurador en el contrato de seguros era reasegurado en el contrato de reaseguros. Ahora, en este momento, yo estoy mirando la pantalla y la tengo a Vivi y la tengo a Elena. Yo tengo un contrato de seguros con Viviana para cubrir mi vehículo automotor. Viviana es aseguradora y para amparar cualquier tipo de siniestro que pudiera llegar a tener que salir e indemnizar en un periodo determinado, agarra todas las pólizas que tiene el seguro ese automotor, se sienta con Elena, que es reaseguradora, y le dice, mira Elena, reasegúrame toda esta masa asegurada y te voy a pagar prima. ¿Sí? En ese segundo contrato, en esa segunda instancia, en ese contrato de reaseguros, es donde tiene que estar presente esta cláusula, donde el reasegurador seguirá la suerte del reasegurado, tanto respecto de pérdidas como de los gastos conexos al siniestro.
Gastos conexos al siniestro van a ser las costas, van a ser los gastos de salvamento. Es un principio de aplicación universal donde la compañía reaseguradora va a tener que estar y seguir la suerte y hacer exactamente lo mismo y cumplir exactamente con la misma obligación que la aseguradora inicial, tanto en los gastos como en las indemnizaciones. Y anexo a esto viene el fronting. ¿Por qué? El fronting, ¿qué se da? Cuando, en el ejemplo que les estoy planteando, Vivi, en vez de agarrar toda la masa asegurada en materia de automotores y llevarla a Elena, agarra toda su masa aseguradora. Agarra la totalidad de las pólizas que tiene vigentes, por las que cobra prima, y lo que se transforma es en una aseguradora fronting, donde la aseguradora inicial no retiene el riesgo, sino que traslada el 100% del riesgo al reasegurador. ¿Qué pasa? Va a trasladar el 100% del riesgo y el 100% de la póliza, por lo tanto el 100% de la prima. O el 90% quizás. Y va a recibir del reasegurador una comisión. ¿Qué va a tener el reasegurador a cambio? El control exclusivo de los siniestros. Acá les puse, no sé por qué quedó con una triple C. Dice la entidad aseguradora que asume un riesgo, pero transfiere realmente su cobertura íntegra o gran parte de ella a otros aseguradores o reaseguradores. ¿Sí? Entonces la aseguradora se convierte como en un productor de seguros. Y le vende. Básicamente, igual no están muy bien vistas las aseguradoras fronting. Por lo general las pólizas que son así, dice la teoría que deberían tener dentro del texto de póliza de las condiciones particulares, deberían tener expresamente la palabra fronting. Entonces, uno como asegurado debería tener la constancia de que se trata de una póliza fronting. ¿Qué pasa con esto? Cuando ocurre un siniestro, yo me voy a dirigir a la compañía de seguros. Y la compañía de seguros me va a pagar a mí. Pero en realidad me va a pagar lo que pague la aseguradora a ellos primero. ¿Sí? No está muy bien vista e incluso atenta bastante contra la 12.988, que acuérdense que cuando yo hablé con ustedes el primer día que empezamos a hablar de seguros, la ley de seguros offshore, que es la 12.988, prohíbe que un capital asegurado que esté radicado en el país pueda ser asegurado por aseguradoras del exterior. Y entonces, la presencia de aseguradoras fronting, lo que hacía en principio era violar esta prohibición que estaba legalmente receptada en la norma. ¿Sí? Antes que me pregunten, les voy a decir, desconozco hoy si existen aseguradoras fronting. Pero quiero que entiendan, fronting, acuérdense del frente. Pone cartón, pero atrás del cartel hay otra compañía respondiendo. Prescripción. Tema K de la bolilla. Acá les dice, ¿qué ocurre con las acciones derivadas del seguro que le rige frente al consumidor? Si hablamos de prescripción, primero a mí me gusta hablar de la ley de seguros. La ley de seguros en el artículo 58, perdonen, claramente indica que las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, desde que la obligación es exigible. Entonces, la prescripción que determina la ley de seguros es entre aseguradora y asegurado. Es un año y dice desde que la obligación es exigible. ¿Cuál es la obligación que sería exigible? En este caso de la compañía, cumplir la prestación de vida o pagar la indemnización. Y ahí se tienen que remontar
a los artículos 49 y 56 de la ley, que les hablaba de los 15 días. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? Dice, los actos de procedimiento establecidos por la ley o el contrato para la liquidación del daño interrumpan la prescripción para el cobro de la prima y de la indemnización. Y finalmente, entra a jugar acá un personaje que fue mencionado en la primera clase de seguros, pero que ahora empieza a tener protagonismo de vuelta. El beneficiario. Yo les dije que el beneficiario no es parte del contrato de seguros. En el contrato de seguros tenemos tomador o asegurado de un lado, o puede haber tomador y asegurado, en el caso de seguro por cuenta ajena, y la compañía de seguros por otro. El beneficiario es alguien que, designado en el contrato de seguros, va a adquirir un beneficio, un derecho, una vez que ocurre el siniestro. El último párrafo del artículo 58 dice que en el seguro de vida, que es donde generalmente está el beneficiario, el plazo de prescripción para el beneficiario se computa desde que conoce la existencia del hecho. Perdón, del beneficio. Pero en ningún caso excederá de 3 años de siniestro. En este caso, la prescripción para el beneficiario va a tener 2 condiciones. Primero, 3 años de la ocurrencia del siniestro. Y dentro de esos 3 años, el beneficiario va a poder conocer la existencia del hecho o no. Desde que la conoce, le va a correr 1 año para la prescripción. ¿Me siguen? Claramente que si el beneficiario toma conocimiento de la existencia del beneficio a los 2 años y medio de la ocurrencia del siniestro, es lo que vamos a discutir eternamente porque es una cuestión de criterios, de si el plazo de los 3 años es un plazo de caducidad o es un plazo de prescripción, o cuál es plazo de prescripción y cuál es plazo de caducidad. Porque digo, si lo conozco a la existencia del beneficio a los 2 años y medio de que ocurrió el siniestro, entonces, ¿cuál es mi prescripción? ¿Es de 1 año o es de 6 meses? Tienen la biblioteca dividida, como siempre. Existe parte de la biblioteca que te dice la condición es en ningún caso excederá de 3 años desde el siniestro. Entonces, sin importar cuándo conoce la existencia del beneficio, nunca va a exceder de 3 años de ocurrencia de siniestro. Yo soy partidaria de ese criterio. Y ahí están también los otros que dicen, no deja de ser un consumidor, no deja de ser la parte débil, hay que protegerlo, entonces la prescripción va a ser de él. Léase biblioteca joven, biblioteca conservadora. Pero esto no queda acá. ¿Por qué? Porque esto es en solamente la relación tomador o asegurado con compañía y se metió el beneficiario. Pero nosotros tenemos qué pasa con las acciones derivadas del seguro frente al consumidor. Y nosotros estábamos hablando que el consumidor puede ser el asegurado, que puede tener este año de prescripción, pero también puede ser el tercero. El artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor dice que las sanciones emergentes de la presente ley prescriben en el término de 3 años y que se interrumpen por comisión de nuevas infracciones. Hasta ahí estamos bien. Decimos, bueno, listo, para el tercero o para el consumidor pueden ser 3 años. Esto puede ser un plano de discusión frente a qué prima más, la prescripción del artículo 58 para el asegurado o la del artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor. Pero eso sería volver en lo que empezamos a hablar el miércoles pasado, cuando hablábamos de Ley de Defensa del Consumidor y Ley de Seguros, de qué prima más, si ley especial sobre ley general, etcétera, etcétera, etcétera. Así que saquen sus conclusiones ustedes.
Finalmente, el artículo 2560 del Código Civil y Comercial vino a establecer un plazo genérico donde el plazo de la prescripción es de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Si ustedes miran más adelante, se van a encontrar con que del 2561 y siguientes se van enumerando diferentes plazos en diferentes situaciones y algunos incisos de esas situaciones contemplan situaciones de seguros. Pero eso se los dejo para que chusmen ustedes. En definitiva, esos serían todos los, o sea, el contrato para con el asegurado, para con el tercero, para con el beneficiario, las prescripciones que juegan. ¿Sí? Toco 2 minutos a la bolilla 11, que la vimos en auxiliares, es un repaso nomás. Acuérdense, la bolilla 11 que habla de comercialización de seguros, el punto de agentes y productores. Fíjense primero en los artículos 53, 54 y 55 de la ley 17.418. El 53 me inclinaba más al productor, el agente institutorio está regulado en el 54. ¿Sí? Acuérdense que el agente institutorio, cuando ven el 54, también anexen la resolución de la superintendencia, la 38.052, que regula sobre mandatos institutorios y quienes pueden ser designados mandatarios institutorios. Ay, este resfrío ya no me puede más. La 22.400 tiene como importantes los artículos que van a establecer un esquema obligacional de los productores de seguros, los artículos 10, 12, 13 y 15. Ahí está el 10, que es larguísimo, yo se los nombré cuando vimos auxiliares, ¿se acuerdan? Que más que nada yo les resalté el tema de lo fundamental del asesoramiento, de declararle a la compañía el estado real del riesgo, de declararle las circunstancias que pueden advertir del tomador o del asegurado y informar y asesorar sobre cuál es la mejor cobertura, informar y leerles la póliza e incluso asesorarles su ocurrido siniestro. Después ustedes lo miran bien. El artículo 12 dice, es similar a un artículo que está, creo que es el 55 de la 20.091, donde dice que el productor está obligado a desempeñarse conforme a las disposiciones legales y principios técnicos aplicables. El incumplimiento que hace pasible de ese procedimiento del artículo 59 y siguientes de la 20.091, ese procedimiento que cuando yo hablé con ustedes, en su momento les dije que es una especie de procedimiento sancionatorio administrativo disciplinario, que es bastante novedoso para una ley como la ley 20.091. Y el 15 completa este esquema obligacional donde habla de lo que sería considerado falta grave. Me quiero ir a estas dos como para cerrarles y así el miércoles que viene cerramos todo lo que queda. Porque los temas más complicados de esta bolilla, porque productores y asesores y agentes institutorios ya lo vimos, era el tema del contrato de la preposición institutoria, que fíjense que está ahí, y después en el B, las formas de ventas del bancassurance. El contrato de preposición institutoria, yo les puse un concepto acá, dice, consiste en una autorización especial que confiere el principal a su factor con el nombre de ambos y con indicación del lugar donde el factor ejercerá las funciones. La preposición institutoria claramente habla de un mandato representativo y esto está vinculado con el agente institutorio. ¿Sí? ¿Qué es lo que le permite hacer actos jurídicos, a diferencia del productor de seguros, que el productor no puede ejercer actos jurídicos, que no tiene un mandato, sino que es un auxiliar? Y finalmente me quedo con esto, y terminamos, porque les habla de las formas de venta, y les dice, bancassurance, en realidad está mal escrito en el programa, dice bancassurance, pero es bancassurance, bancassurance. El bancassurance es un modelo de banca seguros. Yo le puse un concepto acá, es un modelo de empresa conjunta por la cual el banco ofrece a los clientes los productos de una aseguradora.
Es un poco lo que hablábamos con Vivi hace un rato. Dicho acuerdo busca una compensación de las entidades financieras participas para conseguir mayores utilidades. Básicamente, un acuerdo entre compañías y bancos para que los bancos, necesariamente con la capacitación suficiente a sus propios empleados, salgan a vender seguros. Es un modelo de negocio basado en la integración de servicios ofrecidos por una compañía de seguros y la capacidad de captación de clientes de un banco. Es una manera de... ¿Dónde está la ventaja para la compañía? La compañía capta más clientes. ¿Sí? Venta directa a Internet. Cuestiones suscitadas con ley de defensa de la competencia. Eso después chusmelo en ustedes. Pero yo, dentro de lo que era más técnico, ya cumplo con mi objetivo, que era terminarles bien a fondo la bolilla 10, porque era mucho concepto, y ver un poco un panorama de la 11.